Aunque fue una semana corta, igual uno agradece cuando llega el programa de fin de semana. Esta semana se murió Philip Roth y bueno, vamos a dedicar parte del programa a su memoria y a su obra y a lo que hay que leer y a lo que hay que saber de Roth. Pero antes quiero dar cuenta de la película Desobediencia. Como todos los fines de semana, me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio. A mí me pareció que Desobediencia es una película que no gana por nocaut, pero que te va convenciendo y al final te deja un sabor no muy grato, porque el desenlace abiertamente no está lograda la película a nivel de desenlace. Esta es una historia que transcurre en Nueva York, en una zona de Nueva York, perdón, en Londres, en una zona de Londres, en medio de una comunidad judía ortodoxa. Se muere un rabino, ese rabino deja a un discípulo a cargo. Toda la comunidad le reconoce eso al sucesor, al discípulo, pero deja también una hija, y esa hija, a raíz de la muerte de su padre, del rabino, vuelve a Londres. Ella vive en Nueva York y es una fotógrafa, y cuando ella vuelve a esta localidad en Londres, ella recupera una relación que tuvo con una chica del lugar, que hoy día es esposa del discípulo del rabino, y ahí va a arder la pradera, digamos, porque desde luego esa relación va a ser vetada, resistida y rechazada por esta comunidad. La película da cuenta de un mundo muy característico y del cual nosotros tenemos muy poco conocimiento, un mundo muy intenso, de mucha... Esta es una comunidad religiosa dura, si ustedes quieren, y creo que la película rescata bien ese ambiente, esos ritos, ese tipo de personaje y el tipo de celebraciones, de familia, de comida, digamos, que hay en ese mundo. Llegado el momento del desenlace, claro, la película me satisfizo menos porque es muy vacilante, no sabemos nunca si esta relación entre ellas dos se va a poder realizar, va a llegar hasta ahí, va a involucrar al marido de una de ellas o no lo va a involucrar, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho zigzagueo ahí. De hecho, hay muchos finales. Uno dice, esta película terminó aquí, y no, sigue. En fin, ¿se cubre de gloria Sebastián Lelio con esta película? Yo creo que no. Se cubre de gloria más con sus películas nacionales, con todos los problemas que puedan tener. Pero sí hace ingresar a Sebastián Lelio a un estatus en la industria que esta película sin duda que tiene. Y muy fiel Lelio a sus obsesiones, a pesar de que, La Sagrada Familia, Gloria, todas son películas familiares. Todas son películas con mucho, muy... las mujeres son muy importantes. Muy importante, la homosexualidad o el sexo, la prohibición. A mí me llama la atención, porque hay directores, no sé, como estos mexicanos que van a Hollywood y empiezan a hacer películas de superhéroes o de Flashdance. Espérate nomás. No, que yo creo sabemos. No, pero por lo menos hasta ahora. Esto es una película que, por supuesto, no es chilena, ni mucho menos, no tiene pero nada es muy de Sebastián Lelio. No tiene nada de chileno. Yo no he visto nada, pero quiero decir algo frívolo. A ver. Es estupenda la actriz. Las dos son estupendas. Pero particularmente
La Rachel. otra. Ah, Rachel. Pero Es que las dos son Rachel. Rachel, sí. Ya, no, bueno, pero la que es Rachel productora. Bates. Sí, estupendo. Bueno, una mujer más O sea, linda de- fotografía, yo he visto solo los trailers y todas esas cosas, esas bajezas que nos limitamos a ver, la gente limitada. Ya, y por ahí tú No, y no Rachel- solamente y la Rachel recomienda. O sea, a mí La me- encarece. La encarece y todo lo que cuentan ustedes me parece... Anecdótico, No, y terrible, porque yo pensé que era una película con mayor voltaje sentimental. sexual. No. No sé, sentimental, porque en el tráiler queda claro que esto es una cosa entre Entre dos mujeres. de amor. Claro. Ya, no es tan así. No, sí. La desobediencia Sí. no es tanta. Sí. Ay, yo le encontré que la película no tiene tiene baja graduación erótica. Por eso te digo. Hay porque mucho peso entre ellas, mucho está peso, pero no. A ver, nunca ¿Ingresa entendí el hombre o no? Perdona la pregunta. No, nunca, o sea, ¿Hay él trío? está casado, no. Él está casado. Ni se le propone. Una de ellas está casada con este discípulo del rabino. Bueno, pero ahí no hay ninguna propuesta indecente, no hay nada. No. Ah, ya. No, si esta es una comunidad bien comportada, hombre. No, pero las intimidades no se saben. Sí, Claro. sí, esto es con consentimiento. No, el tema en la comunidad se conocía, digamos, porque, a ver, ella se fue de Londres a Nueva York por algo, digamos. Se conocía esa relación, digamos. Y claro, ella vuelve ahora pero nunca me queda claro, digamos, Podría haber sido si hay tres, un digo amor yo. de verdad ahí. Si hay un amor de verdad y si hay lo que yo le pido en el cine a estos idilios, es que haya un poco de arrebato, digamos, que haya... Ya, muy comedido. No quiero que todas las películas sean de puro amor fou, digamos, que el género tan francés, Sí, pero, sí. pero algo de eso. Gente comedida. Claro, esta cosa de que se miren a los ojos y se besen y se vuelven a besar No, y se besen. Teria y se besan, llama y eso uno en dice, otras ya, partes. pero a ver, ¿dónde estuvo la...? A ver, Pasó o sea, para el otro lado. llegué tarde a la película. A mí no me la cuentan porque la quiero ver. No. Y tampoco verbalizan mucho el amor. Claro, me habría gustado que hubiese algo de seducción, ponte tú. Y no hablan de no hay mucho nosotras. No hasta donde yo recuerdo. Es milenio, ¿sabes? Ya, vamos a Philip Roth, señores. A propósito de judíos. Exáltenlo, despedácenlo, hagan lo que quieran. No, yo creo que a la hora de la muerte, no. Creo que es bastante divertido y gracioso que es justo el año donde no van a dar el premio Nobel por culpa de abusos sexuales y por culpa de un misógeno terrible que es el marido de una académica que seguramente votó en contra de Philip Roth de manera reiterada año tras año, porque cómo le van a dar un premio a este monstruo misógeno. Ella, casada con el monstruo, ha impedido que haya un premio y que justo ese año muera Philip Roth, que de alguna forma, es una ironía, gracias a esto va a ganar el premio Nobel. O sea, este premio Nobel que no se va a dar este año, se lo ganó Philip Roth, que por lo demás creo que se lo merecía, más allá de los gustos personales que uno puede tener o no. A mí leí con extraordinario placer sus primeras novelas, que son las novelas cómicas, digamos, que son El lamento por Noir, Mi vida como hombre, una serie El profesor del deseo, que son novelas totalmente descuadradas, que no tienen nada... El pecho. Sí, lo que no tienen nada de lo que se da al Philip Roth después, un Philip Roth más realista, más complejo, más completo, más mainstream, más gusto medio, digamos. El primer Philip Roth es un delirante, muy, de alguna manera, muy rabioso él y fue divertido. víctima en la mitad de su carrera de esa obsesión que hay en la literatura americana de hacer la gran novela americana. Y la escribió varias veces. No sé si la escribió. American Pastoral. Sí, el teatro de Sabat. Sí. El teatro de Sabat, para mí, resucita el Philip Roth que más me gusta. Esta especie de tipo descomedido y donde los personajes son realmente gente... Mi duda es si esas obras grandes, por decirlo así, esas obras más... La Mancha Humana. A ver, de mayor entidad, son superiores a esas primeras novelas que estás señalando tú. Para mí no. O son superiores a las últimas, que son novelas muy cortas, muy cortitas. Absolutamente. Y que a mí me parecen, a veces, obras maestras. Sí, algunas son, sí. O sea... Némesis.
El animal moribundo. El animal moribundo. Yo recomiendo empezar por El animal moribundo, por ejemplo, que es una novela que muestra todas las obsesiones de Philip Roth, fundamentalmente la relación con las mujeres, en el tema judío, en el tema de los profesores. Porque hay reiterados profesores en distintas novelas. En distintas novelas. Y los límites. La mancha humana. La mancha humana que la estamos viviendo hoy día. Rafael Gumucio es protagonista de La mancha humana en Santiago de Chile, digamos. Claro. Este es un profesor que hace un comentario. Un comentario racista. Pero no era racista, sino un comentario neutral, que es leído como racista. Claro. Y que le cuesta la carrera al profesor. Sí. Y que de ahí se arma la novela completa, contando la vida de este señor, digamos, que es La mancha humana, hay que decirlo así. Yo estoy de acuerdo con usted en que las grandes novelas de Philip Roth no van a pasar a ser, tengo la impresión, parte de la historia norteamericana, pero no sé si van a ser tan fáciles de leer, como tampoco son fáciles de leer las grandes novelas, no sé, de otros novelistas americanos, de William Faulkner, de John Dos Pasos, la trilogía de John Dos Pasos, por ejemplo, que se llama Estados Unidos, es muy difícil de leer, y uno lee Manhattan Transfer, que es una obra menor, más chica, donde están todas sus gracias. Mira, yo quería hacer una cosa que me llamó la atención. Me gusta mucho Philip Roth de no ficción, sobre todo el libro Patrimonio, me parece un libro excepcional, donde cuenta... Es descomunal ese libro. Donde cuenta como su padre, que está enfermo de un tumor cerebral, digamos, así él lo cuida, rehace la vida. Es sobre la vejez. Es sobre la vejez, y un libro crudo y a la vez emocionante y bonito. Emocionante, precioso. Ese Philip Roth me interesa mucho y hoy día, antes de venir al programa, llamémoslo así, me empecé a buscar entre mis libros, los libros de ensayo, cosas que tiene Philip Roth, y me dio la sensación de que él solo escribió ensayos sobre sí mismo. Sí, totalmente. Y algunos checos con el que... Y los escritores que él consideraba que eran sus pares no eran norteamericanos necesariamente. Era Milan Kundera, era Bernard Malamud. Sí. Eran escritores judíos, llamémoslo así, de otros lugares. Claro. Y eso habla también de un tema que es importante en su obra, el narcisismo. Sí. Si todos los personajes son enfermos de narcisistas, y son muy entretenidos, pero también son por eso mismo avasalladores. No, tiene esa gracia de ser personajes totalmente insoportables, como, Zuckerman en sus distintas encarnaciones, pero por ejemplo... Pero que uno adora. Sí, el Teatro Sabat es... Yo empecé a leerlo y decía, no puedo seguir leyendo la historia de uno siempre reconoce a Roth en esos personajes. Bueno, yo creo que era así. Sí. Yo lo conocí 2 minutos. 2 minutos con Philip Roth se puede llamar mi próxima encarnación, y era muy simpático al revés. Lo conocí 2 minutos porque lo vi en una mesa y traté de sentarme con él. O sea, intenté, me acerqué y él quería que nos sentáramos con él. Y era una persona pero la foto siempre sale con este tono adusto, serio, siempre está como enojado. A mí me parece muy cómico. No, es que era un escritor cómicísimo. O sea, el Lamento Portnoy es una novela para estornillarse la risa. Bueno, increíble. Y la segunda o la primera parte de Mi vida como hombre también, que es un libro delicioso. Sí, porque es un libro que se va armando y desarmando. Claro, el Philip Roth de los 60 y 70 convivía con la vanguardia literaria, entonces él era un escritor bastante más sencillo y bastante más simple que lo otro, pero igual intentaba hacer cosas como en Mi vida como hombre. Después se transformó en canónico, y yo creo que le pasa a muchos escritores que de repente se trató de hacer como una especie de mapa de la historia americana a partir de Newark, su ciudad natal, y hizo como novelas que son grandes, y yo creo que ese fue un problema, digamos. Yo no sé, porque yo no soy americano. American Pastoral a mí me queda, o Me casé con una comunista, o todas esas novelas como que intentan ser un resumen sociopolítico, histórico de Estados Unidos, me exceden y me aburren un poco. En cambio, cuando son pequeños neuróticos... Ahora, ¿cuántos escritores americanos no se han quemado las alas en ese empeño? Todos, ¿no? porque ahí existe la orden de partido, como dirían, de que tú puedes y debes escribir la gran novela americana. La gran novela americana. Lo curioso es que algunas se han logrado. Sí. Y las que se han logrado no han sido justamente, a mi entender, las que han pretendido ser la gran novela americana. O sea, por ejemplo,
Yo creo que las novelas de Scott Fitzgerald son como, no sé, El último magnate, o bueno, son grandes novelas americanas, escritas, digámoslo así, sin pretensiones. Pero no es eso lo que se entiende por gran novela americana. No, lo que se entiende es la explicación de un país. Es la explicación de un país, exactamente. Y es la explicación de un país, y eso es... Eso desborda cualquier proyecto literario, yo creo. Y lo revienta. Porque lo hace... Pero hay... O sea, eso también hay que reconocerse lo que también viene de Europa. O sea, El hombre sin atributos de Robert Musil, de 4 tomos, de haber sido la gran novela Imperio austrohúngaro. O sea, siempre está esa obsesión por, a través de una novela o de una ficción, explicar la vida completa de un pueblo. Claro, y de repente tiene esa tendencia a la profecía. Lo que pasa es que con resultados quizás no tan convincente como novelista, pero sí convincente como profeta, cuando escribe La conspiración contra América, y escribe cómo en los años 40, de ganar Lindbergh, Estados Unidos se había transformado en un estado fascista, digamos, en un estado hitleriano, y hace esa descripción. Esto lo hizo en la época de Bush y todo el mundo dijo, esto es un discurso sobre Bush, esto es una novela de circunstancia, una novela de alguna forma... Eso es lo que se llama una distopía, ¿o no? Sí. O sea, es una novela de circunstancia, va a pasar el tiempo. Y cuando ganó Trump, lo volvieron a entrevistar y le dijeron, usted escribió la novela de Trump. O sea, usted entendió que la idea de que Estados Unidos está salvado del fascismo porque de alguna forma los brujos o la suerte hace que siempre Estados Unidos se salve del fascismo, no es verdad, digamos. Pero Rafa, trayéndolo como a contexto de los que no somos gringos. Que somos todos un poquito. Bueno, en Chile, eso yo le comenté al Polo Ramírez el día miércoles, que para nosotros es muy importante, para Estados Unidos es muy importante. Yo me fijé en el Times y no para los ingleses no se cae Inglaterra con la muerte de Philip Roth. Para los franceses tampoco. No está, o sea, está en la portada de los diarios, pero al lado de la muerte de Robert Indiana, que es un artista visual que hizo ese Love famoso, que o sea, lo ponen, llamémoslo así, como Tom Wolfe. Pero en España sí... En España sí es muy importante. Muy importante. Entonces, pero yo creo que es importante en todo el mundo. Lo que pasa es que la importancia que tiene para Estados Unidos se debe a que él sobrepasó el límite de lo literario y era un escritor leído por gente común y corriente. Por gente que normalmente no lee. Absolutamente. Yo creo que esa es una de sus virtudes. Claro. Que no tuvo Saul Bellow, que fue su maestro, que también tenía sus mismas obsesiones, ser judío, tener el tema sexual, el tema de las universidades, pero que no logró ser leído, digámoslo así. Que era mucho más complejo. Más complejo. Y más enrevesado y más intelectualmente... denso. Ahora, en términos de densidad, es más que Tom Wolfe. Mucho más. Mucho más. Es que lo que pasa es que los europeos tienen un problema aquí con que, y que lo dijo la Academia Sueca, que le iba tan bien a Philip Roth, que lo confundían con un bestseller a veces. Claro. Porque él coqueteó con La Conjura América, con ese género, por ejemplo. No así con Némesis, no así con sus últimas novelas, llamémoslo así, que son tristes, son terribles. También es un equívoco, porque en la época en que empezó a escribir Philip Roth era muy común que gente que no lee novelas leyera novelas, digamos. O sea, el mismo Saul Bellow... Comienzo de los 60, ¿no? Sí, una novela como Herzog, que hoy es una novela muy compleja y muy difícil, y además muy neurótica y muy agotadora, fue un bestseller en su época. Y un tipo como John Updike, que es un escritor complicadísimo, fue un escritor que vendía muchísimos libros. Philip Roth fue el último de esa generación, el más chico de esa generación, y el que se mantuvo. Pero no hay, me preguntaban quién es el sucesor. No hay eso. No hay, se acabó. Jonathan Franzen intentaron con las correcciones. No, ni John DeLillo tampoco. Claro, intentan con Don DeLillo y no pasa nada, digamos. No hay escritores hay escritores mejores que Philip Roth, más complejos que Philip Roth o peores que Philip Roth, pero no hay alguien que lo pueda leer cualquiera. Lo dice en términos de convocatoria. No, y de crossover, lo que yo llamo los Beatles te pueden decir que hay 1000 personas que hicieron cosas más revolucionarias que Sgt. Pepper, digamos. Pero nadie hizo un disco como Sgt. Pepper que lo escuchó cualquiera y que entró el surrealismo musical al oído de la dueña de casa, digamos. Eso es un poco... eso es lo que ya no existe, digamos. Le da bien con las historias de él, interpretan a muchas personas. Y eso...
a veces a algunos escritores se lo olvidan. O sea, formidable en términos de contar historia, de componer personajes, de jugar con los puntos de vista. ¿Qué es lo propio las mujeres parecen mujeres, de la novela? Su realismo, digámoslo así, su capacidad de hacer real a los personajes es muy fuerte. Porque uno no... lo que se le cargó mucho la mano a Philip Roth es que le decían que él era siempre el Zuckerman, digamos, o el protagonista. Sí. Pero lo que se le olvida a las personas que ya muerto Philip Roth, nos vamos a quedar con esos personajes escritos que viven por sí mismos. Por sí mismos, desde luego. O sea, tienen una interioridad y a la vez tienen un deseo. Y con todo el machismo que puede haber tenido, oye, en pocos libros, a él nos enamoramos y odiamos al mismo tiempo tanto a las mujeres como los libros de Philip Roth. Absolutamente. Que yo distinguiría entre el machismo y la misoginia. Que la misoginia. Que no son lo mismo. O sea, el machismo es un comportamiento, es una forma de comportarse que a veces coincide con la misoginia, a veces no, digamos. Hay muchos machistas que creen que aman a la mujer y te hablan maravillas de la mujer y creen que las mujeres son maravillosas. La mayor parte de los machistas se dedican a eso, a cantar loas de las mujeres, porque evidentemente no las conocen. La misoginia, que era un misógeno confeso, digamos, y absolutamente monstruoso en algunos momentos, es una especie de visión de la mujer como una amenaza o como un peligro, que yo creo que es bastante falsa, digamos, pero es una corriente de pensamiento, digamos, posible. No es lo mismo que ser machista, digamos, que es comportarse de manera derogatoria y pensar que las mujeres son inferiores. Hay una tercera posibilidad, Rafa. Tiene las dos, güey. ¿Eh? Sí. Bueno, él también era un poco machista, sí. Yo creo que hay una tercera posibilidad, que te gusten mucho las mujeres, que te gusten mucho las mujeres, que yo creo que era lo que le pasaba, que el deseo te carcoma y que te vaya mal. Y eso te vuelve misógeno muchas veces. No sé si misógeno, pero te vuelve muy complicado. Y lleno de retorcido, lleno de rencores y de inseguridad. Es que no es lo mismo el machito que a los 14 años va y cree que las mujeres son seres despreciables porque él es un machito, a el chico sensible que le va pésimo y que rechazado y pueden llegar los dos a nutrir un sentimiento hacia las mujeres complejo, digamos, que tienen distinta naturaleza. Evidentemente lo que le pasó a Philip Roth no fue que él fue el machito, sino que fue el niño sensible que tiene una visión de la mujer como algo muy peligroso y muy complejo, pero también del hombre, porque El lamento por Noy no es una novela que dice qué rico, soy un super macho. No, todo lo contrario. Un pene gigante. O sea, todo lo contrario. La novela es todo lo contrario. Los hombres son inseguros. Son tremendamente destructivos. Esa es la contribución, yo diría, no solamente de Roth, es la contribución de la imaginación judía, digamos. Hombre inseguro. Sí, hombre inseguro. Los Woody Allen, los Philip Roth. Ahí hay un cruce. Ahí, eso viene de ahí, viene de esa matriz. Neurótico. Hay un cruce muy interesante que yo le llamo a ver la película Desconstruyendo a Harry, que fue una película que Woody Allen hizo contra Philip Roth. Porque Philip Roth se portó muy mal con Woody Allen, se llevaba muy mal, y él testimonió a favor de Mia Farrow en el juicio. Entonces, Woody Allen, enojado, hizo una película que se llama Desconstruyendo a Harry, que es una de las películas menores de Woody Allen, pero una de mis favoritas, que es la historia de un escritor que mezcla toda su vida y que está totalmente drogado, y que todos los personajes de su novela se mezclan con él, y es evidentemente un ataque. Un chiste tan evidente que el primer personaje es un actor, que olvido el nombre, que salió en Goodbye Columbus, una película basada en un cuento de Philip Roth. Este actor es un actor que había actuado en muy pocas películas, actúa en la película de Woody Allen. Lo recuerdo, Richard Benjamin. Richard Benjamin, que evidentemente Philip Roth, actúa en la película. Es una película delirantemente divertida y revisa bastante la trayectoria de Philip Roth. Señores, se nos está acabando el tiempo y ustedes los veo con libros ahí. Yo tengo un libro que está muy de moda que se llama Artículos Periodísticos de Karl Marx, que están en sus 200 años.
y son muy entretenidos, muy informativos, muy marxistas, pero absolutamente no marxistas, digamos, en el sentido de que es información pura. Es un tipo que va y revolución en China, estadística, Rafa, todo. Yo quería, la otra vez estuvimos con Rafa en una comida con un editor, un prestigioso editor. Alta Noche, con un prestigioso editor. Me dejó, yo quería traer el tema porque me dejó bien impactado su diagnóstico. No voy a decir el nombre, pero un tipo que se maneja en toda la lengua, en todo el idioma y en varios otros idiomas. Entonces le preguntamos con Rafa, bueno, cómo le va la literatura latinoamericana, esas preguntas imbéciles que uno le hace a la gente famosa, digámoslo así. ¿Quién es? ¿Quién la lleva? Y con absoluta soltura, sin ninguna problema ni duda, nos dijo César Aira. Chipo. El único que se va a ganar premio en todo el mundo, en varias lenguas. Es más, el único que ha sido contundente, bueno, tenía una serie de razones, pero él creía sobre todo que la perseverancia en un proyecto literario delirante había generado freaks seguidores de él en todas partes del mundo, y que cada vez eran más. Entonces contaba, por ejemplo, que, no sé, en España, por decir una cosa así, César Aira de vender 5.000 ejemplares de cada uno de sus libros. Ricardo Piglia vende 200. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Estoy diciendo que César Aira, con esto de publicar pequeños libritos en editoriales, fue logrando, llamémoslo así, tener un público. Debe tener una producción de unos 80 títulos, ¿no? Claro. Y que publica novelas muy breves, que son todas muy surrealistas, desiguales. No obstante, hay una idea de hacer literatura ahí. Y bueno, esa idea ha penetrado en Estados Unidos. Colgué hace poco una crítica larguísima que le dedicó hace varios años ya Patti Smith a César Aira. Y he visto como un escritor surrealista, de vanguardia, latinoamericano. Bueno, más allá de la opinión que nosotros tengamos, quiero decir que él, cómo nos leen a nosotros. Como gente rara. Como gente que es capaz de mezclar en un mismo libro a un personaje, llamémoslo así, violento, a una chica punk y a un dibujo animado como Bob Esponja. Sí. O sea, es, llamémoslo así, la mezcolanza llevada al máximo, por una parte, y por otro lado... Y a veces oye como temas de ensayo casi. Claro, y hay otras, me tocó leer hace poco un librito muy chico de él que son sus libros autobiográficos, que se llama Art Forum, que es una revista, y que él se dedicó a seguir esa revista nomás. Y es la historia de cómo él coleccionaba la revista Art Forum con devoción. Ya. Claro, pero para engancharlo con Philip Roth, que no tiene nada que ver, están en la antípoda. Sí, sí. No, pero el empeño en un proyecto novelístico absolutamente coherente y machacoso. O sea, lo de Philip Roth, nosotros conocemos el 10% de las novelas de Philip Roth, porque tiene muchísimas más que no conocemos, que no le hemos leído. Pero no comparado con Aira. No, Zuckerman encadenado, La visita al maestro, son miles de novelas con Zuckerman, con las mismas cosas, el mismo Newark. Lo que quiero decir que tanto en Aira como en Roth, el empeño absoluto en pocos temas y en pocas obsesiones y en una forma de escribir propia es la que consigue algo. Muy distinto al escritor latinoamericano, que cada novela suya es una cosa distinta, digamos. Novela policial, novela... ¿Me entiendes? Sí. Aunque sean antípodas, hay algo en común. Los perseverantes ganan. Sí, sobre todo los perseverantes más que los perseverantes, los obsesivos compulsivos. En este momento. ¿Vas a recibir una devolución de impuestos? Inviértela, si es así, en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida ese clásico de Duna que se llama Sintonía Crónica, con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer a Matías Rivas y a Rafael Gumucio su participación en el programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Es un fin de semana corto, desgraciadamente. Están muy acostumbrados a los largos. Si es que ya no estábamos acostumbrando a los largos. Es fin de semana corto, pero intenso. Pero decente.
Ya, pásenlo bien. Este programa se retransmite el próximo domingo a la hora de siempre. Eso. Que descansen. Que descansen y muy buenas noches.